Y hoy quiero hablarte precisamente de este tema que he titulado Mi fe y la gracia de Dios. Mi fe y la gracia de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de esta enseñanza? ¿Qué quiero dejar en tu corazón hoy? Que podamos entender que la gracia de Dios se mueve por tu fe. Todos estamos aquí con el propósito de seguir conociendo a Dios. Nos hemos juntado para alabarle, nos hemos juntado para adorarle. Has levantado tus manos, algunos han derramado sus lágrimas, han puesto su corazón delante de Él. Y es una forma de venir y decirle: Señor, aquí estoy y te agradezco todo lo que has hecho en mi vida. Eso es lo que hemos venido a hacer. Y quiero preguntarte, primeramente, para empezar con este tema, quiero preguntarte: ¿cómo te fue en tu semana? ¿Cómo les fue en su semana? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Cómo vieron la mano de Dios en sus vidas? ¿Alguien vio la mano de Dios en sus vidas en esta semana? Tal vez tú dices: pues yo no la vi mucho, pero ¿sabes una cosa? Dios hizo algo en tu vida en esta semana. Dios te ha guardado, Dios te ha cuidado. La presencia de Dios está en todo tiempo en nuestras vidas. Dios ha hecho algo en tu semana y lo seguirá haciendo. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos acá reunidos, para alabarle, para bendecirle, pero sobre todo para llenarnos de su presencia. Sabes, yo cada día anhelo más de la presencia de Dios y busco llenarme más de su presencia, porque en este mundo, en este tiempo, todas las cosas que pasamos en nuestras vidas, las situaciones que pasas en tu casa, las situaciones que pasas en tu trabajo, la situación del mundo, etcétera, hacen que nuestra pila espiritual se vaya bajando. Y cuando venimos a este lugar, lo que venimos a hacer es cargarnos espiritualmente para vivir esa vida que Dios tiene para nosotros. Porque yo no sé si tú sabías, pero todos tenemos un propósito en esta vida, y a eso hemos venido, a que Dios siga hablando para que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. Todos, de alguna manera, aunque tú vengas por primera vez, no sé si alguien viene por primera vez, pero si tú vienes por primera vez, déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti, quiere que le conozcas para que tu vida se llene de ese propósito y entiendas el propósito que tiene para ti. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y si tú ya tienes mucho tiempo de cristiano, lo que Dios quiere es que tú te sigas fortaleciendo y que sigas conociendo de su palabra, que sigas conociendo de sus promesas, para que Él pueda seguir cumpliendo el propósito por el cual te tiene en este mundo. La presencia de Dios está con nosotros. Tenemos que venir y agradecerle a Él. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas hasta este día? Dios no nos ha dejado. ¿Te ha dejado alguna vez Dios? Tal vez tú piensas y dices: es que Dios no responde mis oraciones, Dios no hace esto, no hace lo otro, y yo sigo expectante, y entonces viene el desánimo a tu vida. Pero te voy a decir algo: Dios no es que no haya respondido a esa petición, a esa necesidad que tú tienes. Simplemente es que no te has tú enfocado en tu fe para que la gracia de Dios se manifieste sobre tu vida. Porque Dios está ahí. Dios no te ha dejado ni te va a dejar ni un solo instante. La presencia de Dios camina con nosotros. Si tú una vez entregaste tu vida a Jesús, la gracia de Dios está en tu vida. Y la gracia de Dios va a operar en tu vida, pero se necesita fe para creer eso. Se necesita tener fe para creer que Dios va a obrar en mi vida a pesar de las situaciones que yo esté pasando, de la situación complicada, de la situación que estoy esperando, de la falta de respuesta a mi oración. Dios quiere decirte que su gracia y su favor están contigo. Pero necesitamos tener una fe. Necesitamos fe para ver obrar la perfecta voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes? A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero Dios tiene un plan perfecto para ti. Y si las cosas se hicieran a tu manera, ¿cuántas veces ya han fallado las cosas cuando las hacemos a nuestra manera? En mi vida han fallado muchas veces las cosas porque las hago a mi manera y no tomo en cuenta a Dios. Y sabes una cosa, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que la perfecta voluntad se haga en nuestras vidas. La gloria de Dios se tiene que manifestar en nuestras vidas. La gracia de Dios, hermano, hermana, está en tu vida. De eso no debes de tener duda. No dudes nunca de que la gracia de Dios está ahí contigo.
Si tú entregaste tu vida una vez a Jesús, la gracia de Dios opera en tu vida, está ahí. Y tal vez tú no la ves. Pero yo te puedo preguntar, ¿cuántos de los que están aquí en esta semana pudieron abrir sus ojos? Pues aquí estamos. ¿Tuviste frío en la semana? ¿Te pudiste tapar con algo? ¿Pudiste dormir en una cama cómoda, bajo un techo? ¿Pudiste ver a tu familia? ¿Abriste tus ojos y viste que estaba a tu lado tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Están bien? ¿Que cuando saliste regresaste a tu casa? ¿Que tuviste que comer? ¿Sabes? La gracia de Dios está ahí. Y a veces no la vemos. A veces creemos que Dios no nos responde y Dios tiene el cuidado de nosotros, nos ha cuidado. Y el hecho es que estás aquí. La gracia de Dios está en nuestras vidas. Pero es muy importante, hermano, que debemos de tener fe de que así es. Porque aquel que no tiene fe en que la gracia de Dios está en su vida, entonces las cosas se atoran y no puedes avanzar. Esa es la realidad. Porque Dios quiere que nosotros avancemos. Él va a suplir toda necesidad en nuestras vidas. Y su gracia está ahí. Mira, la gracia de Dios no la merecíamos. Es algo inmerecido para nosotros. Pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la gracia de Dios hoy está en tu vida. Solo por la gracia de Dios, no por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino porque eso ya se ganó a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros tenemos esa gracia, la gracia de Dios que opera en nosotros. Pero la parte que a nosotros nos corresponde hacer es tener fe en que Dios va a operar a través de su gracia en mi vida. Necesitamos fe, necesitas fe para poder ver la gracia de Dios en tu vida. Y así es la gracia de Dios sobre ti. Cuando menos te lo esperes, la gracia de Dios va a operar en ti, porque sabes, es algo que es un regalo de parte de Él para tu vida. Esa es la gracia de Dios. No es algo que tú te merecías. Mira, en la Escritura hay un hombre, y seguramente tú lo has escuchado mucho de él, ¿verdad? Porque él escribió gran parte del Nuevo Testamento y se llama Pablo. Y Pablo era un hombre tremendo. Era un hombre, fíjate, dice la Escritura, que perseguía a la iglesia. Antes de conocer a Jesús, de tener un encuentro con Jesús, fíjate esto, Pablo conocía de Dios. Nosotros conocíamos de Dios. Tú habías escuchado de Dios antes de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pablo, antes de tener ese encuentro con Jesús, era un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos. O sea, era un hombre tremendo. ¿Qué merecía ese hombre? Pues merecía lo peor, ¿no? Merecía, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, lo que hizo Pablo fue tener un encuentro con Jesús. Y cuando él tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue cambiada y transformada de tal manera que todos sus pecados, todo lo que él hizo fue perdonado. ¿Y sabes por qué fue perdonado? No porque se lo mereciera, sino porque Jesús, a través de la gracia del Padre, trajo perdón de pecados. Pablo merecía la muerte como muchos que no han entregado su vida a Jesús merecen la muerte, merecen la vida eterna fuera de Jesús, de Dios. Pero cuando tú te arrepientes y cuando recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, la gracia de Dios empieza a manifestarse sobre tu vida, no porque lo merecieras, porque sabes, lo que nosotros merecíamos era morir por nuestros pecados, pero Cristo dijo que no suceda así. Yo entrego mi vida por ti y tú ahora eres parte de los hijos de Dios por gracia y por misericordia. No por lo que hagas, no por lo que merecías, sino porque tú entregaste tu vida a Jesús y hoy Jesús es el que te da la gracia y el perdón de pecados a través de su sacrificio. Y sabes, así pasa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros tenemos que de verdad entregarnos a Jesús, decirle: mi vida, aquí está Jesús, gobierna sobre ella para que todo pecado sea perdonado. Y en ese momento entonces la gracia de Dios empieza a operar, porque Él te perdona de todo pecado. ¿Cuántos han entregado su vida a Jesús? Que han dicho: aquí está mi vida, Señor.
¿sabes? Si tú lo hiciste, entonces en tu vida está la gracia de Dios. Una vez que Pablo entregó su vida a Jesús, que tuvo ese encuentro con Él, dice la Escritura que entonces él empezó, ¿no?, ya a hacer las cosas de manera correcta, a cumplir su propósito, pero no todo fue agradable. ¿Te suena a ti? No es que cuando tú entregues tu vida a Jesús todas las cosas cambian y se transforman de una manera que todo es color de rosa y los problemas se acaban y ya. No. Las situaciones se empiezan a acomodar y muchas veces tenemos que pasar por situaciones complicadas, pero el propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir en el Señor. Mira, Pablo, que ya había entregado su vida, que ya había tenido la oportunidad de ser perdonado de sus pecados, dice la Escritura que él tenía un aguijón, tenía algo en su carne, dice la Escritura, que no le permitía estar al 100%, ¿no? Tú puedes decir, bueno, Pablo ya era un hombre que incluso pues escribió parte del Nuevo Testamento, entonces pues tenía la gracia del Señor y todo estaba bien, pero no es así. Mira lo que dice la Escritura. Y quiero que vayas a tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 12. Y mientras llegas ahí, quiero decirte que en todo momento la gracia de Dios mantuvo firme a Pablo en esa situación que él estaba pasando, porque la fe de Pablo le permitió cumplir el propósito que Dios tenía para él. Mira lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 12, versículo, vamos a leer del 8 al 10, si ya lo tienes ahí, dice de la siguiente manera. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. O sea, habla de la enfermedad que tenía, de ese aguijón del que habla la Escritura. O sea, Pablo oraba. ¿Cuántas veces has orado tú y todavía no tienes respuesta de parte de Dios? Pero mira lo que dice, ¿no? Lo que continúa diciendo. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te suena? ¿Te suena como en tu vida tú oras y vuelves a orar y en lugar de que parezca que la situación se arregla, empeora o no mejora o se mantiene igual y tú sientes que las cosas son peores? Pero sabes una cosa, esta escritura es muy interesante porque dice, Pablo oraba, ¿verdad? Dice aquí que 3 veces oró por eso y dice que cada vez, ¿qué dice la escritura? Dios le contestó. O sea, nosotros Dios nos contesta, pero a veces no entendemos. Dios nos contesta y nos dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero a veces no lo entendemos. A veces nos dice, ¿sabes qué? Lo único que tenemos que hacer es orar con fe, tener fe para que esa situación, en el caso de Pablo, esa debilidad que tenía, esa enfermedad, yo no tengo claro cuál era la enfermedad, pero tenía una enfermedad que siempre le recordaba que tenía que depender de Dios. Y sabes, muchas de las situaciones que tú pasas son para que tú entiendas que dependes de Dios y no de la situación por la que tú estás. No dependes del dinero, no dependes de tu trabajo, dependes completamente de Dios, no dependes de lo que dejen de hacer los otros, los gobiernos, las guerras, lo que sea, dependes completamente de Dios, de su gracia y de su favor en tu vida. Pablo vio la gracia de Dios en su vida, a pesar de esa situación que él estaba pasando, él pudo cumplir el propósito que fue extender el reino de los cielos a los gentiles, y gracias a eso hoy tú y yo estamos en ese lugar adorando al Señor. Si no hubiera pasado él por esas situaciones, el reino no se hubiera extendido como se extendió hasta ahora. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios
estaba en la vida de Pablo y la gracia de Dios está en tu vida y está en mi vida cada día de nosotros. Así que hoy quiero hablarte de este tema y quiero entrar en el tema ya como tal. Esta fue una pequeña introducción acerca de lo que quiero hablar, pero yo sé que muchos de los que están acá tienen una necesidad. En tu vida hay necesidad. Y sabes una cosa, es necesario primeramente que actives tu fe para que la gracia de Dios empiece a operar en tu vida. Necesitamos activar nuestra fe, pero para eso necesitamos conocer más de Dios. Necesitamos meternos más en la Escritura. Necesitamos tener más tiempos de oración, más tiempos con Él, porque si tú no conoces lo que está acá, ¿cómo puedes tú entonces tomar las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Te quedas con lo que se dice cada 8 días aquí? Mira, si tú conoces la palabra de Dios, si tú escudriñas la palabra de Dios, Dios te va a seguir hablando y vas a ver cómo su gracia opera sobre tu vida y vas a fortalecer tu fe, porque sabes que lo que hay en la palabra son promesas que se van a cumplir en tu vida sí o sí en el tiempo que Dios tiene preparado para ti. Solamente tenemos que ser pacientes. Pablo siguió adelante. Pablo puso su fe, activó su fe, creyó en que habían sido perdonados sus pecados, creyó en aquel que había recibido en el encuentro que tuvo con Jesús y extendió el reino de los cielos. Entonces tú puedes ver la gracia de Dios si también pones en práctica y activas tu fe para ver cómo Dios obra a través de ti. Y hemos escuchado mucho acerca de la fe. Si te pregunta alguien qué es la fe, seguramente le vas a decir, como ya lo conocemos la gran mayoría, es tener la certeza de algo que no es. Esa es la fe, ¿no? Creer que algo ya está hecho, aunque no lo ven mis ojos, yo creo que así será. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestras vidas. Esa es la fe. Creer en algo que no es todavía, pero que será hecho, ¿verdad? Pero ¿qué es la gracia? Y ese es el primer punto que quiero dejar en tu corazón. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Porque hemos oído mucho esta palabra. En el Nuevo Testamento, la gracia, la palabra gracia, se lee en la Escritura 150 veces, la gracia de Dios. Pero ¿qué es la gracia de Dios? Mira, te voy a leer lo que encontré en el diccionario y dice que la gracia es la aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona o un favor inmerecido que un superior le concede a un inferior. Esa es la gracia, la definición de gracia. Cuando tú tienes una necesidad, vas con alguien que de alguna manera es superior a ti, ¿sí? Para que tú le pidas un favor y él te conceda ese favor, ¿verdad? Esa es la gracia o la definición de gracia. Pero déjame decirte algo, tú dependes de la gracia de esa persona de acuerdo a lo que hay en su corazón, de si él te quiere o no ayudar, de si tiene o no la posibilidad de ayudarte. Pero con Dios es diferente, porque su gracia está ahí por amor. Y Él no depende de si agarras de buenas a Dios o no. Él siempre te va a ayudar, porque su gracia es por amor a nosotros. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios que opera en tu vida. Y para nosotros, como hijos de Dios, la gracia refleja un favor, escucha bien esto, refleja un favor no merecido que provee la salvación cuando merecíamos la condenación. Esa es la gracia de Dios. Y yo no sé si te alegra, porque cuando tú partas de este mundo, debes de tener la confianza del lugar al que vas. Vas a un lugar que por gracia no merecías, que no merecías y que por gracia te fue dado, y vas a la presencia del Padre, a una eternidad con Dios. Esa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la gracia de Dios a través de nosotros. La salvación que no merecíamos, que trajo Cristo en la cruz del Calvario, no lo que tú hagas, no lo que yo haga, no tus buenas obras. Tus obras son parte de tu salvación. Todo lo que tú haces, hermano, hermana, haciendo para otros el bien, es parte de la salvación.
Pero eso no te va a ayudar a tener la vida eterna. La vida eterna la ganaste cuando recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y de eso tienes que estar tú muy, muy seguro. Debes de entender que la gracia de Dios es bondad para tu vida. Tenemos un Dios amoroso. Tenemos un Dios que se mueve de manera extraordinaria. Y esa gracia y esa bondad se manifiesta a través de la ayuda en tiempos difíciles. ¿A cuántos Dios los ha sacado de problemas en situaciones complicadas? Siempre. A pesar de que tengas una situación complicada, Dios está ahí, has visto su mano. ¿Quién puede decir, no, yo no he visto la mano en una situación complicada? Mira, Dios te ha sacado de tantas situaciones que tú no te has dado cuenta. Dios está ahí en todo momento. La presencia de Dios va contigo. ¿Sabes? La fe y la gracia van de la mano. La fe tuya y la gracia de Dios van de la mano, no se pueden separar. No se puede separar. Cuando yo tengo fe, la gracia de Dios va a operar en mi vida. Yo creo que Dios está ahí y me va a sacar adelante, y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracia, hermano, gracia también es hallar el favor delante de alguien. ¿Has escuchado eso, no? Ay, es que me dio gracia delante de esta persona. ¿Qué quiere decir eso? Que somos agradables delante de otros, ¿verdad? Eso también es gracia. La gracia es que en el caso de Dios hallamos el favor de Dios en nuestras vidas. Eso es gracia también. Y tal vez tú no lo has visto, pero la gracia de Dios delante de Él, tu vida ha tenido gracia delante de Dios. Porque si Dios te hiciera a un lado por todos los pecados que cometieras, imagínate en dónde estaríamos. Dice la Escritura, nadie puede decir que no peca porque hace mentiroso a Dios. Todos hemos pecado. Recuerda algún pecadito pequeño que hayas tenido en la semana. Ay, hermano, es que yo no pequé. Mentiroso, ya pecaste. Porque sí te enojaste, sí hiciste algo que fue un pecado, pues. Ya no, a lo mejor ya no de manera consciente, pero lo hiciste. Entonces tenemos que creer que por la gracia de Dios nosotros hallamos ese favor delante de Dios. Y mira, la gracia generalmente se busca en alguien, te decía al principio, en una posición mayor que nosotros. Es algo que se otorga a una persona que necesita un favor. Alguien puede venir delante de ti, si tú tienes la forma de ayudar a alguien, pues lo que está pidiendo es que le ayudes, que Él tenga gracia delante de ti. Es lo que venimos y nosotros hacemos delante de Dios. Nos acercamos a Él y le pedimos que nos ayude. Y Él es superior a nosotros. Dios es superior a nosotros y hallamos gracia, y entonces dependemos de su gracia para poder salir adelante. Recuerda que la gracia es referirse a un favor que se hace gratuitamente sin esperar nada a cambio. Dios no espera nada de ti cuando buscas su gracia. Cuando Él te da algo, no espera nada de ti. Porque todo ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es importante que si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy digas, Señor, aquí estoy y mi vida quiero que te pertenezca a ti. Y algo bien impactante en nuestras vidas y que debes de llevarte en tu corazón, mira lo que dice la Escritura. Ve, acompáñame ahí a la Escritura, al libro de Juan, en el capítulo 1. Ahí habla de que dice Juan, gracia sobre gracia. ¿Eso qué significa? Lo mejor de todo esto, hermano, hermana, es que la gracia de Dios es constante e inagotable. Esa es la gracia de Dios. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1. Te lo voy a leer en dos versiones. La primera versión, Reina Valera, que es la que muchos hemos escuchado muchas veces, dice: porque de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y quiero leerte la versión de la Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho. Dice de la siguiente manera: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmediata tras otra. Dios te bendice y te bendice y te vuelve a bendecir y te vuelve a bendecir. Y así es como nosotros recibimos gracia sobre gracia.
Hay una bendición, pero viene otra bendición y luego viene otra bendición, y las bendiciones de Dios nunca se terminan en nuestra vida. Y eso es lo que nos tiene que alegrar en nuestro corazón. Dáselo fuerte al Señor. La gracia de Dios está ahí en tu vida. Pero hay algo bien importante. Dios nos da por su gracia. O sea, Dios nos da por su gracia, ¿verdad? ¿Ya nos quedó claro eso? Pero hay algo bien importante. Pero nosotros vamos a recibir por fe. La gracia de Dios está ahí, pero yo tengo que avivar mi fe. Porque si yo no creo, entonces las cosas no van a suceder. Necesitamos activar nuestra fe. Necesitamos creer que su gracia en nuestra vida nos va a ayudar a avanzar en esa situación en la que tú estás. Y la que sea, puede ser material, pero sobre todo espiritual. Dios está ahí. La gracia de Dios está ahí. La gracia de Dios nos acompaña. Amén. Punto número 2 que quiero dejar en tu corazón. Pon mucha atención. Fíjate en esto. La gracia no fluye en la necesidad. Fluye en la fe. La gracia no fluye en la necesidad, fluye en la fe. Y sabes, Dios sabe que tienes necesidad. Dios conoce la necesidad que estás pasando en este momento. Él sabe la situación que estás pasando en tu matrimonio. Dios sabe la situación que estás pasando en tu economía. Dios sabe la situación que estás pasando con tus hijos. Dios sabe la enfermedad por la que estás pasando. Dios lo sabe. Y Él puede obrar a través de esa necesidad. Él no se ha olvidado de ti. Él no se olvida de nuestras oraciones. Él no se olvida cuando tú le buscas. No es que Él se haga a un lado. Simplemente es que nosotros necesitamos tener fe para que Él empiece a fluir en su gracia sobre nosotros. Y es que te repito, la gracia no fluye en la necesidad. La gracia fluye en la fe. Fluye en mi fe. ¿Tienes fe? Dios va a obrar a través de esa fe. Es decir, que si tú no tienes fe, aunque la gracia de Dios esté ahí, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Ejemplo, Señor, te pido por favor que mi esposo cambie o mi esposa cambie. Te pido, Señor, que mi esposa cambie. Lo dejo en tus manos y ya. Eso no es tener fe. Tener fe es decir, Señor, te pido que me cambies a mí para que mi esposa pueda ser cambiada. Te pido que me cambies para que mi esposo pueda ver tu amor a través de mí. Señor, ahí pongo en tus manos a mis hijos que se perdieron. Ahí los dejo en tus manos. Regrésalos, ¿no?, a tu camino. Eso no es fe. Fe es decir, Señor, yo oro por mis hijos para que tú toques sus corazones, para que sean transformados, para que sean otra vez atraídos a ti con lazos de amor. Me pongo en la brecha por ellos, oro para que sean bendecidos, avivo mi fe para poderlos ver y creer que en algún momento estarán delante de tu presencia, adorándote y glorificándote. Eso se llama fe. Y entonces la fe va a mover la gracia de Dios, y cuando tú menos te des cuenta, tu esposo, tu esposa ya cambió, tu vida es diferente, tus hijos están delante de Dios, el problema que tenías se solucionó y todo viene para bendición de nuestras vidas. Porque Dios suple todas las necesidades que nosotros tenemos. Debes de tener fe para que las cosas sucedan. Pero sabes, muchas veces tenemos fe, pero las cosas no suceden porque pedimos mal. Mira lo que dice la Escritura en Santiago 4:3. También hemos escuchado muchas veces esta Escritura. Santiago 4, versículo 3, te lo voy a leer, dice de la siguiente manera: pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus propios deleites. Mira, te voy a dar mi testimonio. Quiero darte mi testimonio acerca de esto para que tú entiendas un poquito acerca de cómo es que nosotros pedimos. Hace muchos años ya, mi hijo tenía, no sé, 6, 7 años, tiene un rato de esto. Me acuerdo que pude entrar a un mejor trabajo, ¿no?
Entonces yo tenía fe, fíjate, ahí voy a hablarte de la fe, tenía fe de que en ese trabajo iba yo a ser prosperado. Entonces mi fe estaba convencida de que iba yo a ser prosperado, ¿no? Entonces me acuerdo que en una ocasión fuimos a hacer la despensa, íbamos entrando al centro comercial para hacer nuestra despensa, y me acuerdo que vi un auto que me gustaba mucho, ¿no? Y cuando yo lo vi, dije, me voy a comprar ese auto. Y ahí es en donde empiezo a hablarte acerca de cómo pedimos, ¿no? Me voy a comprar ese auto, me acuerdo que le dije a mi esposa, me voy a comprar ese auto, ¿no? Entonces me acuerdo que mi esposa, pues ya sabes, bien viva, ¿no? Me dice, ¿y me lo prestas? ¿No? Y me lo prestas, dice, está bien, pero me lo prestas, ¿no? Y fíjate, ahí es en donde viene la forma en la que nosotros pedimos. Tenía yo fe de que iba a ser prosperado en este trabajo, ¿verdad? Estaba convencido de que me iba a ir bien. Y yo empecé a discutir con mi esposa, porque ¿qué creen que fue lo que le dije? Prestártelo, no, hombre. ¿Y por qué te lo voy a prestar? Si es mío, ¿no? Porque ya hace un rato estaba haciendo memoria, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, y yo lo estreno, me dijo, ¿me lo prestas y yo lo estreno? Le dije, no, me enojé, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te lo voy a prestar? ¿Por qué lo vas a estrenar? Si a mí me va a costar. ¿Ya viste cómo pedimos? Tenía yo fe, pero estaba pidiendo mal. Si a mí me va a costar, yo lo quiero estrenar. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, el testimonio largo, lo que pasó es que discutimos, nos peleamos ahí, discutimos por el coche, por un coche que ni tenía. Nos peleamos por un coche que ni tenía. Tenía yo fe en que iba yo a comprármelo, ¿no? Y todavía faltaba mucho tiempo para podérmelo comprar. Pero hermano, al punto al que voy es, pedimos mal para nuestros propios deleites. Tenemos fe, sí, pero pedimos mal. Cuando tú pides para bendecir no solamente tu vida, sino la de los demás, la gracia de Dios va a operar en tu vida. ¿Y qué crees que al final, qué pasó con esto del coche y del trabajo? Pues que como pedí mal, pues ¿qué crees? Nunca llegó ese coche. Nunca llegó. Porque Dios sabía que no estaba preparado para recibir lo que yo estaba buscando. Tenemos un Dios dador. Tenemos un Dios que es generoso. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Principalmente entregó a Jesús por ti. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 8:32, te lo leo por tiempo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice aquí en forma de pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios va a suplir tu necesidad. La gracia de Dios está ahí. Cuando tú aplicas tu fe, Dios suplirá con su gracia. Su gracia no se aleja de tu vida. La gracia de Dios está ahí. Punto número 3 que quiero dejar en tu corazón: la gracia de Dios siempre te acompaña. La gracia de Dios no se aleja de ti. Hay una frase que tenemos mucho los cristianos, ¿verdad? Y seguramente tú lo has dicho o te lo han dicho, y es que Dios te dé favor y su gracia te acompañe. ¿La has escuchado? Generalmente así se mueve. Oye, voy a tener una entrevista, que la gracia de Dios te acompañe, que Dios te dé favor. ¿Sí? Porque la gracia de Dios está ahí con nosotros. Mira, la gracia de Dios es tan impactante que ayudó a los apóstoles en su misión para extender el reino de Dios. Mira lo que dice el libro de Hechos. Te voy a leer unos ejemplos y por el tiempo te voy a dar la cita, yo lo leo. En Hechos 4:33 dice de la siguiente manera: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. La gracia de Dios estaba sobre ellos. Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Otro ejemplo dice en Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Dios está ahí.
Dios está en todo momento con nosotros. Y ejemplos puede haber muchos. Mira, otro de los ejemplos que quiero que te lleves en tu corazón es que Dios da el poder para que los incrédulos puedan creer. Si tú no crees todavía en lo que Dios puede hacer en tu vida, la gracia de Dios te va a llevar a creer en Él. Hechos 18:27 dice: y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Eso es lo que hace Dios. ¿Hay alguien de tu familia que no conoce de Dios? Por gracia, Dios va a tocar sus corazones. Por gracia, Dios y tu fe, Él va a traer a tus seres amados a los pies de Cristo. Dios obra a través de cosas pequeñas y ordinarias. Así obra Dios. Hace un rato les daba el ejemplo de David. ¿Qué utilizó David para vencer al gigante Goliat? ¿Qué usó? 5 piedritas. 5 piedritas. Y con eso David venció a Goliat. ¿Qué hizo Moisés en el desierto? Con una vara sacó agua de la piedra. ¿Qué hizo Moisés? Que con un báculo, ¿qué hizo? Abrió el mar rojo. Cosas pequeñas y ordinarias usa Dios para hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque sus pensamientos son más grandes que los de nosotros. Dice la Escritura en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios piensa en grande. Tal vez tú te sientes pequeño. Mira, Pablo en su debilidad, Dios hizo cosas extraordinarias a través de él. Pero hoy Dios puede hacer grandes cosas. Si tú te sientes pequeño, indigno por lo que hiciste, por lo que no hiciste, si tú crees que lo que tienes no sirve, mira, te voy a decir algo: eres el instrumento perfecto para que Dios te use. Eres el instrumento perfecto para que Dios obre su gracia a través de tu fe. Dios te va a utilizar. Mira, dice la Escritura en 1 Corintios 1:27 y 28, dice de la siguiente manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Tú eres un instrumento útil en las manos de Dios. Tú eres ese instrumento. Si tú tienes fe, tu carácter se va a transformar. Si tú tienes fe, las cosas se irán acomodando para ser más como Jesús. Tu fe te hace competente, hermano, hermana. Tu fe te hace competente porque tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. No es por lo que tú tienes, no es por lo que tú puedes hacer, es porque tienes el Espíritu Santo de Dios y tu fe te hace avanzar. Él te hace ser una persona competente. Esa es la gracia de Dios. No lo merecías, no lo merecíamos, pero la gracia de Dios nos hace competentes delante de Él. Dios nos va a bendecir. Él va a bendecir la obra de tus manos. Pero hay algo bien importante y con eso quiero ir terminando. Punto número 4. Sumérgete en Jesús y la gracia no faltará. Necesitamos tener relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, lo que hagas no va a funcionar. Tal vez tú lleves mucho tiempo de cristiano y te voy a decir algo, hermano, que tienes mucho tiempo de cristiano. Ten mucho cuidado de alejarte de tu relación con Jesús. ¿Cómo me alejo de la relación con Jesús? Mira, cuando tú pones tus ojos más en la situación o en el problema que estás pasando y no en Jesús, te estás alejando de Él. Porque viene el desánimo, porque viene el cansancio, viene la incredulidad. Y eso es alejarse de Dios. Eso es alejarse de tu relación con Jesús. No puedes descuidar tu relación con Jesús.
Tienes que acercarte a Él día con día. No permitas que se pierda esa relación, porque si no, la gracia de Dios no va a operar en tu vida. Necesitas fortalecer tu fe. Necesitamos tener fe, y tener fe es siempre tener una relación con Jesús a través de su palabra. Si tú te quedas nada más con lo que escuchas el domingo y no escudriñas su palabra, ¿cómo vas a conocer que realmente tienes un Dios poderoso que obra su gracia en tu vida? ¿Cómo lo vas a hacer? Necesitas meterte más con Dios. Necesitas acercarte de todo corazón a Él y recibirás en abundancia su gloria y su gracia sobre tu vida. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día que le puedes decir: Jesús, aquí estoy y quiero ver tu gloria y tu gracia sobre mi vida. Debes de tener fe para acercarte a Él. Si no tienes fe, entonces no vas a poder creer que cuando tú te postras, cuando tú tienes un tiempo de oración, Él te va a hablar. Se llama fe. Se llama fe. Creer en que Dios me habla, creer en que Dios me escucha cuando yo vengo delante de su presencia. Tener fe es tener una relación con Dios, es tener una relación con Él íntima que nos ayuda a salir adelante. ¿Realmente confías en Jesús, hermano, hermana? ¿Realmente tienes tu confianza puesta en Él y que su gracia y su favor están contigo? Déjame decirte que la gracia de Dios y su favor caminan contigo todos los días de tu vida. Aunque tú no lo veas, eso pasa en tu vida. Pon tu fe en su palabra y vas a encontrar la gracia que hay para ti. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios, porque a través de Cristo hoy podemos creer en nuestro corazón que su gracia está en tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos y ahí en tu lugar le dices: gracias, Señor? Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque aún sin verlo, tu gracia se ha manifestado en mi vida. Señor, por favor, aviva mi fe. Dile ahí en tus propias palabras. Mira, es algo que tienes que hacer tú, no yo. Díselo tú: Señor, aviva mi fe. Quita la incredulidad que hay en mi vida. Quiero conocerte de una manera diferente. Señor, aviva mi fe. Yo sé hoy que tu gracia suple en mi vida cualquier necesidad que haya. Y para eso necesito activar mi fe, para que tu gracia opere sobre mi vida. Señor, que tu gracia, que es gratis, que es inmerecida, hoy la recibo y creo que está en mi vida por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, gracias por esta oportunidad que me das. Al principio de la reunión cantábamos esta alabanza que dice: tu gracia sublime es. Y esa es la gracia de Dios para nuestras vidas. Sublime es la gracia de Dios. Sublime es esa gracia delante de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ponte de pie y alaba a Dios diciéndole precisamente eso: tu gracia, Señor, sublime es y está en mi vida, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias sublime. Adórale, abre tus labios y cántaselo a Él. Perfecto es tu amor. Eso se llama fe. Deja que tu fe se avive. Deja que la gracia de Dios opere sobre tu vida. Deja que esa fe fluya a través de tu vida. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, te adoro por lo que hiciste.
Una vez más juntos. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste.